Estimado Jorge, gracias por estar con nosotros, Jorge Aljubín. Dime, ¿tú esperabas como especialista, como conocedor del terreno político, esperabas que Jorge Álvarez Maínez fuera candidato o pudiera ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano? Francamente, mi querido Lalo, no lo esperaba, fue sorpresivo. Movimiento Ciudadano durante este proceso electoral nos prometió oro y nos terminó entregando espejos. Eso simplemente es lo que te podría decir en una percepción inicial a partir de la designación de Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial. Tiene que, o sea, no, yo no lo conozco, yo no lo he tratado, no sé qué tan eficiente sea, pero yo la verdad no lo tenía en el radar. Te pregunto, sin el ánimo de ofender la figura del posible candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia, si tiene las credenciales suficientes como para aspirar a un puesto de esa naturaleza. Me parece que para jugar en las grandes ligas, si lo queremos ver así en política, pues Jorge Álvarez Maínez para el público en general no es el candidato que nos prometía Movimiento Ciudadano. Esto es un candidato disruptivo, un candidato innovador, un candidato que pueda conectar con el público joven. Más bien, el papel de Álvarez Maínez es un papel en el plano legislativo, donde también habrá que reconocer que la designación de Jorge Álvarez Maínez le suma al debate político, pero resta en la posibilidad real de que Movimiento Ciudadano obtenga votos para no solamente ser competitivo en el actual proceso electoral, sino también de cara a obtener el registro. Habrá que recordar que el registro de los partidos políticos se mantiene con un 3% de la votación y a partir de esta elección de Jorge Álvarez Maínez me parece que va a estar muy cuesta arriba y esto nos hace justamente cuestionar lo siguiente. ¿Cuál será el papel de Movimiento Ciudadano en el actual Mm. proceso electoral? ¿Será el esquirol que ha criticado la oposición? O por otro lado, finalmente Movimiento Ciudadano logrará dentro de este espectro político ganar una votación y conquistar a ese público joven. Simplemente yo te diría, mi querido Lalo, que a partir de esta designación de Álvarez Maínez, lo que se puede confirmar al día de hoy es que la elección presidencial estará cerrada entre dos mujeres, Xochitl Gálvez y la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que Álvarez Maínez no tiene ninguna posibilidad hasta este momento. Entonces, ¿qué papel, tú como analista, qué papel le concederías? ¿Qué papel está dispuesto a jugar Movimiento Ciudadano? ¿Sabe Movimiento Ciudadano que si de lo que se trata es de una alternancia, es más probable, si ellos se suman a Xóchitl Gálvez, es más probable que saque raja de esa posibilidad? ¿Por qué insiste en jugarle con un candidato y sobre todo pegándolo o tratando de pegarle o llegarle a la población más joven del país? Ese hubiera sido el plano ideal, Lalo, pero lo que nos encontramos es que también la política es un juego de poder. Tú ya describías lo que había pasado en Coahuila con los partidos de oposición que se habían hecho una repartija de distintos cargos de elección popular. Lo mismo ocurre en Movimiento Ciudadano, no es ajeno a esta feria y a esta lucha descarnada por el poder. Pero yo te diría que no solamente es Movimiento Ciudadano, sino que también esto nos lleva a una raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Los presidentes de los partidos políticos como verdaderos jefes caciquiles, en este caso de Dante Delgado, que finalmente se enrolló, se equivocó durante este proceso electoral. Efectivamente había hecho una elección acertada con Samuel García, que había demostrado que había sido un candidato disruptivo, era un candidato fresco y que podía conectar con el público joven. Pero finalmente, cuando se cae esta candidatura, pues me parece que una alternativa hubiera sido ideal, Marcelo Ebrard, pero tampoco se pudo dar esta alternativa y finalmente termina con Álvarez Maínez, que finalmente no genera un consenso dentro del propio movimiento ciudadano, sino simplemente basta con ver el día de ayer donde el propio Dante Delgado no es capaz ni de levantarle la mano Sí, a su hombre.
el candidato presidencial en un desplante donde yo te diría, Lalo, que como dicen en política, la forma es fondo. Claro, o sea, el mínimo le levantas la mano, ¿no? Y no, como tú bien lo señalas, ese solo hecho habla mucho de la posición de Dante. ¿Por qué? O sea, a ver, vamos a tratar las formas. Las formas, ¿es nueva política a sacar adelante el asunto en una cantina, en un restaurante alrededor de cerveza y la botana? O sea, ¿es la nueva forma, es la correcta? ¿Se te hace que es la correcta el designar o el anunciar que ya tienes candidato, el hacerlo de esa manera? Me parece que no es la forma correcta, Lalo, y sobre todo porque Movimiento Ciudadano y sobre todo a partir de la precandidatura en su momento de Samuel García, está abusando de esta frivolidad y Sí. esta supuesta espontaneidad que le dio conexión con el público joven. Una cosa es el despliegue de una campaña presidencial o en este caso de una precampaña presidencial donde Samuel y su esposa Mariana pues finalmente lograron conectar con el público joven a partir de elementos de espontaneidad. Pero cuando la política se desfonda y se hace un abuso de estos elementos, pues no solamente le ha pasado a Samuel, sino también habrá que ver en el bloque opositor, donde simplemente Xochitl Gálvez, cuando ha abusado de los elementos de espontaneidad, ha hecho que pierda fuerza en el discurso y que no Mm, pueda finalmente subir en la votación. Y por otro lado, sí. cuando vemos a la doctora Sheinbaum, cuando abusa de este acartonamiento en la política, esto es de esta seriedad, de no salirse del guión, finalmente vemos una candidata plana. Entonces, tampoco creo que al final del día, ni tanto para que vista al santo, ni tanto que se aleje de él. Entonces, me parece que esta política que finalmente nos propone Movimiento Ciudadano está cayendo en un exceso y todo en exceso hace mal, mi querido Lalo. Y hace daño a la política en México. Por ejemplo, Samuel García. Samuel García, se me hace como un perfume barato, Samuel García. Como ciudadano lo digo y con mucho respeto a la figura de Samuel. Este, huele bien, pero nada más un ratito. O sea, se evapora con mucha facilidad. Es un producto político muy frágil, no tiene consistencia, no es la consistencia de aquellos políticos que tú posiblemente llegaste a leer, y eran leídos, o sea, habían ganado concursos de oratoria, en sus casas se leían los clásicos de la política, se discutía política en las mesas de sus hogares, era gente muy bien formada, estructuralmente muy sólida, podían calificar a ser estadistas. Ahora ya el chiste es si, mira mis tenis fosfo, fosfo, ay, manos, o sea, ¿cómo es posible que Nuevo León, que es un estado económicamente tan importante, tenga un gobernador tan frágil? Eso revela también un cambio generacional. Habrá que recordar que justamente Samuel García va dirigido a un grupo de millennials, centennials y hasta la propia generación X, que es justamente su electorado. Y entonces, esto es lo que nos revela que el día de mañana esta política tradicional a la que estábamos acostumbrados ha dado lugar a una política pragmática donde el mensaje es lo que menos importa. Lo que importa es la evidencia de las declaraciones, el chistorete, la posibilidad simplemente de ocupar de manera efectiva las redes sociales. No estoy diciendo que esto sea malo, sino que creo que es un buen punto de entrada de conexión con el público joven, pero debe haber algo más allá. Y lo que nos estamos encontrando en este 2024 es que muy probablemente en los debates presidenciales estén vacíos, sin propuestas, porque finalmente cuando ves el espectro de las candidatas presidenciales y del propio Jorge Álvarez Maínez, no podemos esperar gran cosa. Si pudiéramos decir algo positivo de Jorge Álvarez Maínez, habrá que también decirle a la audiencia que no lo conoce. En el debate legislativo es una persona que tiene ideas, que tiene la posibilidad de poner entre las cuerdas a las dos candidatas presidenciales y habría que ver y habría que analizar en su momento a Álvarez Maínez en el propio debate presidencial, que creo que será la única posibilidad
donde podremos verlo en todo su esplendor y que ratifique al final del día lo que hemos visto en la tribuna legislativa. Pero como tú muy bien lo decías, Lalo, es un político desconocido, simplemente se le conoce en el ámbito legislativo para los conocedores de la materia, pero no tiene una conexión con el público en general. Yo recuerdo, posiblemente tú estás muy joven, man, pero no sé si viste una contestación que hizo ya se me acaba lo acabo de recordar, Porfirio Muñoz Ledo, una contestación de informe presidencial que yo decía, no, 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 qué pieza de oratoria, qué consistencia, qué visión de estadista. O sea, decía, qué tamaño de Porfirio Muñoz Ledo, la verdad, un hombre bien instruido y bien capacitado y con una capacidad para articular un discurso maravilloso, una pieza, una contestación presidencial, no me acuerdo qué presidente, si fue el primero o el último, pero fue una cosa maravillosa. Esos jóvenes no tienen capacidad para hacer eso, ¿eh? Ni de chiste, yo no sé si vamos a elegir porque son famositos en las redes sociales, este país se lo va a llevar al carambas, ¿eh? Fácil. Pues esto te demuestra, Lalo, que al final del día, pues estamos en una crisis de autoridad. Cuando decimos autoridad, no solamente se refiere a un cargo público, sino que autoridad, en definición, en su raíz etimológica, habla de quien tiene competencia para una determinada actividad. Y lo que nos hemos encontrado es que la política ha dejado de profesionalizarse. Simplemente si revisamos los artículos constitucionales, el artículo 55 y 58 de la Constitución, para ser diputado y senador de la República no se requiere, por ejemplo, un título profesional, no se requiere una experiencia alguna. Entonces, esto nos revela que al final del día estas figuras que tú muy bien comentabas, como Porfirio Muñoz Ledo o en su momento el propio Diego Fernández de Ceballos, Sí, claro. figuras que han estado desapareciendo, y si queremos optar también por la izquierda, habrá que reconocer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que la política de hoy ha dejado de ser un espacio del discurso, un espacio de la propuesta, y más bien hemos pasado a una política del culto a la personalidad, una política que al final del día es una cultura populista, no solamente en el tema peyorativo, sino más bien una política que está cargada de esperanza, pero a la vez vacía de discurso. El mejor ejemplo, no solamente por lo que se refiere a la izquierda en México, sino también habría que ver a la derecha en Argentina, que actualmente tiene un presidente de la República con el cual puedas coincidir o no, pero al final del día, pues su discurso fue estridente, un discurso que al final buscó dividir y polarizar. Me parece que tanto en derecha como en izquierda está esa receta. Si polarizas, esto es, si divides, al final del día vencerás con un discurso, es lo que menos importa al final del día. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Te aviso, como lo he hecho recientemente, hace algunos minutos al público, de que he recibido la instrucción de articular un programa que se llama Entorno Político, que habrá de iniciar la próxima semana, en donde esperemos seas invitado recurrente, frecuente, porque necesitamos voces que sí sepan de los asuntos políticos, como es tu caso. Muchas gracias por estar aquí en Entorno de la Unión en esta ocasión. Muchísimas gracias, mi querido Lalo, y simplemente dejo este último dato. Habrá que decirle a la gente que en el 2024 más de la mitad de la población a nivel mundial saldrá a las urnas. No solamente Sí. México, sino también estará la India, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Taiwán y muchos países alrededor. Por eso habrá que seguir con mucha atención este 2024 y veremos si la democracia prevalece o si no, más bien estos personajes populistas alrededor del mundo. Simplemente lo dejo sobre la mesa y te envío un muy fuerte abrazo, mi querido Muchas Lalo. gracias. Igualmente, hasta muy pronto, Jorge. Gracias.